Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a el día más especial de toda la semana, el Día del Señor. Preparados los corazones, dispuestos nuestros espíritus para recibir la palabra como buena tierra. La tierra que puede recibir esa semilla, que es la misma palabra, y producir fruto al 100 por 1. Vamos a estar hoy continuando con el Evangelio de... ¿Dónde andamos? Juan Marcos. Capítulo 8. Y vamos a trabajar desde el versículo 22 hasta el 26. El pasaje es corto, son 5 versículos, pero la predicación no es corta. De manera que esperamos que podamos estar atentos, porque hay grande enseñanza en este corto pasaje. Acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Nos regocijamos de poder estar aquí hoy, delante de tu presencia, con nuestros hermanos, para poder, como la tierra tuya, aceptar y recibir la gloriosa palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de salvación, Evangelio de fe, de esperanza, de bendición. Yahweh, Creador, es nuestro Dios. Y a Él, todo nuestro ser, lo colocamos delante de su presencia. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias por esta palabra, por poder llegar hasta acá, también los que nos escuchan desde las redes sociales. A ustedes va dirigida esta porción y esta enseñanza que el Señor ha plasmado en el Evangelio de Marcos para poder tener la aplicación correcta del pasaje de acuerdo a la interpretación que estamos haciendo de ella a lo largo de este tiempo, cuando hemos venido tal vez por varias semanas ya en este precioso evangelio, el evangelio de la acción, el evangelio de servicio, el evangelio del Rey. Gracias te damos, Señor, y en tu nombre predicamos, Señor, esta palabra. Amén. Amén y amén. Amén. Vamos entonces a leer este pasaje de Marcos, desde el versículo 22 al 26. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Ustedes hacen el seguimiento y, como hemos estado enseñando, vamos a estar pendientes de las palabras que son destacadas en el texto. Vamos a ir haciéndonos las preguntas y las desarrollamos a través de esta exposición. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Versículo 22. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó:
¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. Jesús, no entres al pueblo, hasta ahí. Hasta ahí va nuestra lectura, 26. Bien. Hemos venido tratando el Evangelio de Marcos. Veíamos la semana anterior lecciones muy importantes respecto de la relación de los discípulos con el Señor y cómo el Señor está lidiando con la ceguera parcial de ellos. Recordemos que todo este pasaje, especialmente en los últimos capítulos, hemos estado viendo cómo el Señor está enseñando a sus discípulos principalmente, aunque a veces incorpora a la gente, a la multitud en esas enseñanzas. Pero su objetivo central es los discípulos, porque son ellos los que están encargados después de ir y predicar el Evangelio como nosotros a las naciones. Pero había que hacer una operación espiritual en ellos. ¿Y en qué consistía? En salir de una ceguera parcial hasta que tuvieran una visión perfecta 2020. De manera que primero estuvimos en el contexto anterior reciente viendo la multiplicación de los panes. Luego los fariseos le piden señal del cielo, demandan eso y el Señor se niega a darles esa señal. Y finalmente el asunto de la levadura de los fariseos y de Herodes, que los discípulos no logran entender. Recordamos algo curioso, que es que los discípulos terminan discutiendo entre ellos porque habían dejado los panes y ahora había un solo pan para los 13 que estaban embarcados, inquietados ellos siempre por lo que no debía hacer, desenfocados, porque estamos hablando de ceguera parcial. Su vista está desenfocada y solamente ve y se enfoca en lo que no es, en este caso en los panes, y preocupados también porque van a recibir o porque podrían recibir una exhortación de parte de nuestro Señor por este olvido inexcusable, pero no era tanto por eso que el Señor los quería exhortar. Ahora mismo algunos de nosotros podemos llegar a este lugar, a este momento de adoración, porque la adoración no es solo los cantos, es todo el conjunto de acciones que nosotros hacemos para poder alabar al Señor, para poder entenderlo, para poder comprenderlo, para poder estudiar su palabra. Pero venimos acá lidiando con pensamientos que nos recrean problemas. Y seguramente algunos de nosotros y algunos de los que nos están escuchando y viendo por las redes llegan a sus servicios preocupados por estos problemas. Y se acuerdan que no han pagado los servicios. Se acuerdan en este momento que hay unos impuestos que están pendientes y ya pronto va a vencer el plazo, que el tratamiento de la salud no está obrando como ellos quisieran y no se ve mejoría, también porque su trabajo puede estar en riesgo y es posible que en una reestructuración queden despedidos, pero mientras tanto la palabra del Señor está corriendo, pero usted no lo está escuchando. Él les está hablando, pero no lo escucha porque tiene su mente, o tenemos la mente algunos como los discípulos. Ellos en qué estaban pensando: dejamos el pan, olvidamos el pan, ahora qué hacemos, no hay sino un solo pan. Y relacionan la levadura de la cual el Señor les está hablando con los panes. En Marcos 4:19, hablando de la parábola del sembrador, el Señor dice: pero los afanes de este siglo, es decir, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que no da fruto. Y por eso la pregunta es: ¿estamos preparados y hemos venido preparados realmente para escuchar la palabra
sin que haya distracciones por estas preocupaciones. La palabra dice en 2 Corintios 10:5 que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y eso hace que nosotros nos debamos desenfocar de las preocupaciones y enfocarnos en lo que realmente y para lo cual estamos en este momento, para poder escuchar su gloriosa palabra del Evangelio. En el pasaje que hoy estamos abordando, Marcos 8, 22, 26, hay un nuevo milagro, con cosas interesantes y sorprendentes. Recordemos que Marcos es el libro de los milagros, de la acción del Señor. Este milagro del cual tratamos hoy es el único hecho por Jesús en 2 etapas. Todos los demás fueron al momento instantáneo. A Lázaro, ¿qué le dijo el Señor? Lázaro, sal fuera, y de inmediato salió de la tumba vivo. Al mar le dijo que se calme, y al instante el mar obedeció. Y con el sordo mudo, al momento le fueron abiertos los oídos y hablaba bien, como vimos la semana pasada. El evangelista entonces, ¿de qué tema está tratando? De la necesidad de ver claramente a Jesús y comprender quién es Él. Hasta ahora no lo ha logrado. Cero con los fariseos y muy poco con los discípulos. Este milagro entonces va a ilustrar la condición de ceguera parcial de los discípulos, pero al tiempo les trae esperanza, porque por la intervención divina ellos en algún momento van a ver claramente. Este milagro que hoy vamos a estudiar solamente es narrado por Marcos. No aparece en ninguno de los otros evangelios y tiene mucho parecido a la curación del sordomudo de Decápolis. Observamos que en los dos casos el Señor no tuvo en cuenta las indicaciones que le hicieron los amigos de estos enfermos en cuanto a la manera como debían efectuar la sanidad. El Señor no obró como ellos le pidieron que lo hicieran. Y en cada caso el Señor usó la saliva en el proceso de sanar a cada uno de ellos, que tampoco lo había hecho hasta ahora. También en ambas ocasiones los enfermos fueron sacados de la aldea, los dos, el sordomudo y este ciego de Bethsaida. Y como habíamos dicho, estas dos historias solamente aparecen en el Evangelio de Marcos. Es curioso que estas dos sanidades, la del sordomudo y la segunda del ciego, están en un contexto en el que constantemente vemos las dificultades de la gente y aún de los mismos discípulos para distinguir quién era Jesús. Y ahí vamos preparándonos para saber lo que viene en la próxima enseñanza del domingo entrante, la pregunta clave del Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero lo más importante, y ustedes están siguiendo, que son mis seguidores, o sea, nosotros también, ¿quiénes decimos que es Jesús? Jesús les reprende a los discípulos en el pasaje anterior y les dice: teniendo ojos, no veis; teniendo oídos, no oís. Y por eso, al siguiente, el Señor les va a preguntar quién es Él. Pero ninguno tiene hasta ahora una comprensión completa de quién es realmente Jesús. Ahora, estos dos milagros reflejan el estado espiritual de los discípulos en aquellos días, cómo el Señor está obrando también en ellos para abrir sus oídos y sus ojos para que lleguen a una comprensión plena de quién es Cristo. Algo que finalmente ocurre con la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice Mateo. Se trata entonces del Señor comprensivo que restaura la vista espiritual de los discípulos para que vean la plenitud de la divinidad de Cristo Jesús. Y la pregunta más importante del texto en consideración es para cada uno de ustedes: ¿con cuánta claridad ve usted a Jesús? Porque para seguir a Jesús se requiere ver claramente.
La ceguera física que nos trae ahora en este texto de Marcos 8, 22, 26, dice en el versículo 22, ustedes pueden leerlo allí: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y le rogaron. Jesús está en donde? En Galilea, en la región Galilea, y concretamente en la ciudad de Betsaida. Es la ciudad de Andrés, de Pedro y de Felipe. Sin embargo, esta ciudad permaneció en incredulidad debido a la incredulidad de sus habitantes. A pesar de las evidencias, Jesús en una ocasión dijo unas palabras muy duras sobre aquella ciudad, como lo narra Lucas capítulo 10. Dice así, es un ay del Señor: ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Versículo 14: por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Ay de ti, Betsaida, he estado y paseado por sus calles, me han escuchado predicar, han escuchado mis enseñanzas, me han visto actuar en milagros y me siguen negando y rechazando mi nombre. Ay de ti, Betsaida, vendrá un día de juicio sobre ti. Era la ciudad de Betsaida ciega espiritualmente, y en ella, sin embargo, el Señor caminó sobre el mar, realizó una de las dos multiplicaciones de los panes, y fue allí donde unos hombres, en el versículo 22, le traen a un ciego para que lo sane. La condición física de ceguera de este hombre es una condición de quienes nunca han visto la belleza de un atardecer. Imagínense un ciego. Quiero que traigan a su mente cómo es la visión de un ciego, hacia adentro, interior. Nunca han podido contemplar un atardecer, ni la majestuosidad del mar, ni menos una obra de arte, y algo más, ni siquiera conocen su propio rostro. Ellos saben quiénes son, pero no conocen su rostro. Palpan lo que nunca han visto y se lo imaginan. ¿Cómo se lo podrán imaginar? Condición difícil. Muchas personas nacen prisioneras de la más profunda oscuridad, pero la vida de este ciego cambia cuando se encuentra con Jesús, y cambia de una manera radical. Se lo traen a Cristo, ¿quiénes? Los amigos del ciego, suplicándole, rogándole que lo toque. Vemos aquí la fe de estos hombres, pero el ciego no mostró tanto deseo. No expresa el texto que el ciego diga algo o anhele la visión, como otros ciegos. El ciego no da signos de estar interesado en una posible curación de su ceguera. Él no dice ayúdeme. Son otros los que toman la iniciativa y lo llevan donde Jesús. Si contrastamos con la situación de Bartimeo, del ciego de Jericó, que desde cuando supo que Jesús llegaba a la ciudad, lo siguió, no dejó de seguirlo, y dando voces decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué este ciego de Betsaida era tan pasivo? Tal vez en su ceguera no tenía o había perdido toda su esperanza de recobrar la vista. Pero Jesús, como en el pasaje del domingo anterior, obra 6 acciones. Versículo 23, en la parte A dice: entonces Jesús, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Vamos a comenzar a entender estos pasajes. La primera acción que hace, lo toma de la mano. El ciego siempre, toda su vida, necesitó de alguien que lo guiase,
cuando se desplazaba de un lugar a otro. Y seguramente los lugares comunes los aprende y se defiende solo, pero cuando lo sacan de su casa, de su entorno, de su aldea, él queda totalmente despistado. Su confianza, por tanto, dependía de quiénes y de qué manos lo podían guiar. Pero el Dios encarnado un día se encuentra con él y no le pide a los amigos tráiganmelo, sino que él mismo lo toma de la mano y lo guía fuera de la aldea. Fuera de la aldea. Jesús entra entonces en una relación profunda con este ciego. Toma distancia del resto de la gente, de la población, y ahora quiere tratar a solas, en intimidad, su necesidad. ¿Podría ir más seguro este ciego que de la mano del sanador? El mismo Dios encarnado se vuelve su lazarillo, tomándolo de la mano y sacándolo. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos y amigos y amigas, ¿quién o qué le trae a usted confianza y seguridad en este tiempo? ¿En dónde estaba colocando usted su seguridad y su confianza ahora? ¿Cuál es la mano que a usted le está guiando? ¿El destino? ¿La vida? A la cual mucha gente le da las gracias a la vida que me ha dado tanto. Tal vez las estrellas o Cristo. ¿Pasa usted tiempo en intimidad de la mano del Señor? ¿Y qué significa eso? ¿Se siente usted seguro caminando solo, confiando en sí mismo? ¿O es usted de las personas que dicen orgullosamente y de manera altiva, yo no necesito de nadie, yo puedo caminar solo, yo puedo caminar solo, yo me defiendo? Cuando en realidad necesitamos la mano del Señor guiándonos. Segunda acción, el Señor lo toma de la mano, ¿para qué? Para sacarlo de la aldea. ¿Por qué el Señor no quiso hacer el milagro dentro de Bethsaida? Tal vez por el juicio que había decretado sobre ella, o también por evitar más publicidad a sus milagros, lo cual podía ser tomado negativamente. En cualquier caso, el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro hermoso. Podemos imaginarnos a Jesús guiando al ciego por un buen rato hasta salir de la ciudad, conversando con él, platicando con él en intimidad, pero no porque el ciego no tuviera quien le sacara. Ahí estaban sus amigos que lo habían traído, pero el Señor amorosamente quiso él mismo tomarlo de la mano y sacarlo aparte, porque esto era parte del proceso de sanidad que el Señor quería llevar a cabo con el ciego. Al salir del entorno que controla y al salir de la aldea, el ciego se siente inseguro, pero al contacto con la mano de Jesús, al sentir su dirección, al ver que le dedica tiempo a solas, conversando por el camino, fuera de los curiosos, alejado de ellos, estableció una relación de confianza necesaria para que este hombre, que parecía muy pasivo al principio, pudiera tener fe en alguien. Por eso el Señor a usted, hay ocasiones en que lo saca de su aldea, de su comodidad, de su zona de confort, donde se siente cómodo, donde se vale usted por sí mismo. Esa sería su aldea. Entonces, en ese confort y comodidad usted no necesita de nada ni de nadie. Usted solo puede avanzar. Yo soy el que lucho. Lo que he conseguido, lo he conseguido por mis propios esfuerzos, por mi sabiduría,
porque yo sé hacer las cosas. Pero no buscamos a Dios con la misma intensidad y con la misma pasión cuando viene la aflicción. Cuando viene la aflicción y el sufrimiento y todo nos falta, entonces sí venimos a congregarnos, a buscar predicaciones, vamos a la iglesia porque necesitamos, porque el Señor nos saca de la aldea para despojarnos de aquello que nos trae autosuficiencia. Fuera de la aldea, usted se agarra con más fuerzas de Jesús y de su mano. Ahora, lamentablemente esto sucede cuando no tenemos a nadie más de quien agarrarnos. Y entonces recordamos esta promesa de Isaías 43:2, que es excelente entenderla, meditarla y vivirla. Dice así Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fuera de la aldea, usted aprende a confiar y a depender más del Señor y a buscar como un náufrago, busca un salvavidas. Y para usted, mi hermano, mi hermana y mi amigo, ese salvavidas es la dulce palabra de Dios y su rostro y su mano. Porque el Señor está sacándolo de su ceguera y llevándolo a la visión. Acción número 3: el Señor escupió en sus ojos. Esa es la forma de sanarlo. Por eso es particular este milagro. Cuando el ciego caminó ya un poco más con Jesús, ¿qué hace el Señor? Versículo 23, la parte B. Dice: y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. El Señor había sanado muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma como lleva a cabo esta sanidad es diferente a todas las demás, porque Dios es Dios y Él se mueve y actúa cuando quiere, como quiere. Descansamos en su soberanía. Este ciego, a solas con Dios, ya no le importa decirle cómo debe hacerlo, y eso tampoco es válido para nosotros. Nosotros no tenemos que decirle al Señor cómo debe hacer, cómo debe proceder, cómo debe hacerlo. Simplemente dice la palabra que esperemos en Él, que esperemos en Él. El Salmo 46:10 nos lo ratifica. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente y por eso el Señor con cada uno trata en forma personal e individual. De la misma manera, Dios nos busca, nos llama a la conversión de una forma distinta a cada uno, atendiendo nuestras necesidades concretas y nuestras circunstancias. El hecho de que el Señor le guiara fuera de la ciudad fue el comienzo, pero luego coloca saliva en sus ojos y sus manos sobre él. Y en todo esto podemos apreciar la intimidad con la que Jesús le está tratando. Y viene la cuarta acción. El Señor no atiende inicialmente el pedido de los amigos del ciego, que le habían dicho que lo tocara para que sanara. Pero el ciego, ¿qué estará pensando? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué escupe en mis ojos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Me saca de la aldea, me unta saliva y me toca. El ciego se sigue preguntando: ¿y para qué? Pero la palabra dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios.
Acción 4. Le puso las manos encima. El Señor inicialmente no atendió el pedido de los amigos. El Salmo 62.8 dice así. Salmo 62.8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Todo lo que he traído hoy que perturba que mis oídos puedan escuchar la palabra del Señor, la tengo que echar sobre Él. Ponerla a sus pies, porque Él tiene cuidado de mí. La quinta acción. El Señor le pregunta, después de colocar saliva en sus ojos y de tocarlo, le pregunta, ¿ves algo? Y aquí arrancamos con la visión a medias. Comienza la descripción de la visión a medias de este ciego. Versículo 23, parte C. Y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que se mueven. Como decíamos anteriormente, todas las sanidades que el Señor ejecutó fueron de forma instantánea. Pero con este ciego fue necesario que el Señor pusiera en 2 ocasiones las manos sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué realizó este milagro en 2 etapas? Descartamos, por supuesto, que no fue por una falta de poder del que todo lo puede, del Todopoderoso, de Jesús. Tal vez el Señor quería hacerle ver a los discípulos, porque recordemos que todo esto está sucediendo principalmente por el discipulado que el Señor está llevando a cabo con los discípulos. Él los está discipulando. Quiere hacerle ver, después de lo que acaba de ocurrir con los panes, con la pregunta que no entienden y que no ven, el problema de visión que tienen estos discípulos. Ellos necesitan avanzar en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta: ¿no entendéis ni comprendéis? Teniendo ojos, ¿no veis? La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. ¿Cómo era su visión? A medias, borrosa. Veía las realidades espirituales como árboles que caminan. Nuestra comprensión de Dios y de su revelación progresiva avanza según creemos en la fe. Recordemos la diferencia, y lo hemos dicho: los fariseos eran incrédulos, los discípulos hombres de poca fe. Recordemos algo sobre la fe. Decir que creo no necesariamente significa que tengo fe. La creencia puede estar presente sin afectar a la propia conducta, porque la fe involucra la conducta, la mente, el corazón, los sentimientos y la voluntad. La creencia suele referirse a la aceptación intelectual de los hechos. Vamos a colocar un ejemplo muy común. Por las estadísticas, una persona puede creer, y así lo dicen las estadísticas, que volar en un avión es más seguro que viajar en coche por la autopista, pero aún así ser incapaz de comprar un pasaje y montarse en el avión por el miedo a volar. Tienen la información, pero falta algo. Creencia que volar en avión es más seguro, porque así lo dicen las estadísticas. La confianza, por otra parte, produce acciones. No creemos si no hay una acción. Otro ejemplo: tengo una afección en mi cuerpo, me recomiendan un medicamento y yo le creo a la persona que me lo está recomendando, compro el medicamento, lo llevo a mi mesa de noche, lo dejo ahí y no me sano. ¿Por qué? Tengo la información de que ese producto puede sanar mi dolencia y asiento, creo que lo que me dicen es verdad,
pero hasta que no lo ingiera, hasta que no me tome ese medicamento, no puedo decir que tengo fe. Luego, creencia y fe no son o no significan lo mismo. El proceso de la fe es el siguiente: tengo la información, asiento que es cierta, estoy de acuerdo, pero debo confiar, que es actuar. Nuestra fe va más allá de lo material. Debemos ver más allá de nuestras necesidades, no importando si solo hay un pan, que era la preocupación de los discípulos. Pero la creencia y la fe se entrelazan. Fe y confianza, creencia y confianza se entrelazan. Toda creencia comporta al menos un mínimo grado de confianza. La fe bíblica nunca es simplemente dar asentimiento a un cierto conjunto de hechos. Usted puede estar de acuerdo y decir, sí, lo que hace Jesús, lo que dice Jesús, la palabra de Dios es verdad, pero no quiere decir que tenga fe. Tiene la información y está de acuerdo, pero mientras no actúe con base en esa palabra y lo que ella dice, usted no tiene fe. La fe bíblica es confianza y compromiso que resultan en un cambio de comportamiento, conducta. Santiago 1:22 nos lo explica claramente. Dice que seamos hacedores, a acción, poner por obra, y no solamente oidores. Y Santiago, el mismo Santiago 2:19 lo coloca de esta manera. Y es muy importante este versículo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. ¿Creen ustedes que hay un solo Dios? Claro, muy bueno, excelente, pero no es todo. No quiere decir que tienen fe. Aún los demonios creen, creencia, y tiemblan, pero tienen fe. Los demonios creen que Dios existe y pueden saber más sobre Dios que nosotros mismos, pero no tienen fe en Él. Desafortunadamente muchas personas tienen el mismo tipo de creencia de los demonios, pero eso no es suficiente para su salvación. Como aquel ciego que no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida, los discípulos tenían el mismo problema, y el evangelista quiere ilustrar este milagro con el fin de que progresivamente vean al Señor obrar en los discípulos para disipar las tinieblas que ellos están presentando y así poder ver con claridad quién es realmente Jesús. El Señor lo que quiere enseñar en esta sanidad por etapas es llevar a los discípulos a que vayan progresivamente afinando su visión espiritual. Por eso la conversión es un proceso que lleva tiempo. El Espíritu Santo convence de pecado, trae convicción a la persona de su necesidad y también le revela quién es Jesús, porque no se llega a comprender toda la verdad de golpe, es progresiva, de manera que usted va aprendiendo. No se desanime, los discípulos están aprendiendo progresivamente. Usted y nosotros nos ha pasado eso, hemos aprendido progresivamente, poco a poco, pero vamos avanzando. Nuestra comprensión de Dios y de su revelación progresiva avanza según crecemos en la fe. Y la sexta acción del Señor con este ciego dice que le puso otra vez, o por segunda vez, las manos. Y ahora sí vamos a ver cómo es el paso de la visión parcial, donde ve árboles como hombres, hombres como árboles que se mueven. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase. Le pone las manos sobre sus ojos por segunda vez, otra vez, y le dice, ahora mire. Y dice, su visión fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos, de lejos porque estaba aparte de la multitud, y los vio claramente. Ya no los vio
como los había visto en la primera vez, a los hombres como árboles. Ahora vio hombres como hombres y árboles como árboles. El Señor nunca deja su acción y su trabajo con cada uno de nosotros a medias. Eso es lo que hay que aprender de este pasaje. Es una gran verdad. Así como el ciego fue sanado progresivamente por etapas, el Señor está trabajando continuamente con nosotros. El apóstol Pablo lo expresa muy claramente en Filipenses 1:6. Y es de gran esperanza para nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto trae gran esperanza para nosotros. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros, va a trabajar con usted y con usted que están comenzando a conocerlo, pero no lo va a dejar tirado y a medias. No le digo al ciego, pero está viendo parcialmente, usted no tiene fe, y entonces hasta luego. El Señor sabe que está creciendo en su fe y hace todo el acompañamiento hasta que pueda ver plenamente, con claridad. Y esta sanidad es una enseñanza paradigmática, una sanación espiritual de los discípulos. Y lo estamos viendo con los discípulos como gradualmente, con dificultades, con dudas, con desesperanza, con incomprensión, con falta de entendimiento, están llevando a cabo un proceso de crecimiento en la fe, de perfeccionar la visión. Esa incapacidad de entenderlo todo refleja esa condición de aquellos que, gobernados por el espíritu de sabiduría humana antes de la resurrección, y que no habían recibido el Espíritu Santo para que les revelen los caminos del Señor, van a ir creciendo. Y el Señor les está diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros hoy: ustedes son como este ciego, pero ahora están viendo, por ahora están viendo borrosamente, todavía no ven con claridad, pienso yo, pero algo va a pasar en sus vidas de tal manera que podrán ver con toda claridad. El principal problema de los discípulos y el nuestro no es que no veamos, sino que no reconozcamos que tenemos vista parcial, ceguera. Son dos cosas diferentes. Este milagro lo usa Jesús para darle esperanza a sus discípulos. ¿Cuál es la esperanza? De que esta ceguera espiritual que padecen por ahora tiene una buena noticia al final. En algún momento va a desaparecer. Gloria al Señor. De igual manera, la visión de los discípulos progresó hasta un discernimiento pleno de quién era Jesús. Y eso es el relato del próximo pasaje que veremos dentro de 8 días, cuando el Señor le pregunta a los discípulos acerca de quién pensaban ellos que era Él. Y Pedro acertadamente responde: tú eres el Cristo. Y aquí se cierra un ciclo que termina con este ciego de Bethsaida viendo claramente a Jesús. Es solamente y únicamente por la intervención de Jesús que podemos conocerle claramente. No hay nada en nosotros que pueda quitar la ceguera espiritual. Y es solamente dejar que el Señor nos tome de la mano, nos saque de nuestra zona de confort y haga como Él quiera, haga según su voluntad. Versículo 26 dice: y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El ciego no vivía en la aldea, porque dicen, lo envía a su casa, vayan para su casa, no se vaya a la aldea, no le cuente a nadie.
¿Qué quiere decir? El Señor lo envía a su casa y manda que no vaya a la aldea. ¿La casa qué es? El lugar de intimidad. Es la zona de confort del ciego, pero allí lo envía para que dé a conocer a su familia que ya no es ciego, que ha sido sanado, y cuente cómo fue sanado. Primero afecta a la intimidad, las personas cercanas. Señor, vayan para su casa. Pues lógico, cuando llegue el ciego a su casa y ya no es ciego, pues le van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y él da la razón de lo que ha pasado, de todo eso. Y se espera que la familia crea, aunque no hay seguridad. Mientras que la aldea donde le dice que no vaya es el mundo donde va a tener tropiezo para dar su testimonio y que le crean. Y seguramente van a cuestionar lo que el Señor hizo. Lo van a cuestionar en la aldea. Mucha gente va a decir, ese es un charlatán, esa ceguera no es cierta, es invento suyo, no conocemos a ese tipo que lo sanó. ¿Quién es él? De manera que el Señor se va alejando poco a poco de la multitud. Su contacto disminuye. ¿Por qué razón? Porque Él comienza ya la etapa de ir a Jerusalén y que se cumpla todo lo que vamos a ver dentro de 8 días. Se acerca el pasaje, el tiempo de la redención, de su muerte, como ya digo. Por eso Él centra su instrucción en sus discípulos. El Señor le dice, prohibido divulgar el milagro, porque podían aquellos que conocieran desviarse del propósito para el cual el Señor había venido a hacer su obra. Porque las multitudes, recuerden, se entusiasmaban tanto con los milagros que decían, este es el rey, este es el rey, este es el Mesías, pero rey terrenal, que viene a librarnos de la opresión de Roma. Eso era lógico, pero ellos esperaban ir a la liberación política. Cuando los discípulos comprendieron quién era Jesús y también tuvieron la ocasión de enseñarles acerca de la obra que había venido a llevar a cabo en Jerusalén, y ya el Señor podría abrirse, ya no tendría, digamos, entre comillas, que esconderse, sino que Él mismo se presentaría públicamente en Jerusalén. Por ahora tenía que ser discreto. Necesitamos resolver el problema de ceguera espiritual y ver claramente quién es Jesús, pero eso solamente es por la intervención de Dios, obrando a través de su Espíritu Santo y de la palabra de su Evangelio, no por habilidades nuestras, intelectuales, ni conocimientos de la historia, sino por intervención divina de su Espíritu. Por eso Efesios 1:18 dice que Él alumbra nuestros ojos del entendimiento. Tener una visión borrosa de Jesús conduce a la ansiedad y a la falta de fe. Los fariseos eran ciegos, y ciegos, requete ciegos. Por eso eran conducidos a la incredulidad y dureza de corazón, obstinados. Viendo señales, pedían señales del cielo. No les bastaba con las señales que el Señor estaba haciendo, que nadie más podía hacer. Mientras que los discípulos veían borroso, y por no ver claramente, eran conducidos también a la ansiedad y a la falta de fe. Pero cuando el Señor claramente nos conceda la visión espiritual, eso tiene que traducir en una mayor adoración, porque vamos a tener un mayor conocimiento de Él, y vamos a seguirlo, y vamos a servirle. Recordemos pues que en los momentos de soledad, de escasez, de desánimo,
podemos ver a Jesús caminando entre nosotros, delante de nosotros, controlando todo por su soberanía. Que nada nuble nuestro entendimiento, que nada impida que veamos a Jesús con la claridad que debemos ver. Su gracia sigue extendida a nuestro favor. Su gracia es suficiente para cada uno de nosotros y para hacernos ver quién es Él y qué hace y qué ha hecho por nosotros. Todavía nuestra vista es borrosa. Debemos ir a la palabra de Dios, que nos hace ver cada vez más claro hasta cuando tengamos la total visión, cuando estemos en su presencia. El Señor sigue afinando nuestra visión hasta que lleguemos a esa presencia. Y hoy el Señor nos ha traído para enseñarnos la necesidad de visión y poderlo ver a Él como nuestro Salvador. Juan 8:12 dice: el Señor, yo soy la luz del mundo. Un ciego no tiene luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces, si usted anda dando tropiezos, dando tumbos a cada momento, el Señor quiere y puede sanar su ceguera. Mis hermanos, ¿qué tan claro está viendo usted a Jesús? Ahora, ¿podría hacer esa evaluación? ¿Podría decir con cuánta claridad está viendo usted a Jesús? ¿Cómo lo sabe? Usted coge el texto de la palabra, lo lee, como estos pasajes, y en la primera usted dice: ni idea, un ciego sanado, que veía todo raro, de hombre como árbol, pero persevera y persevera, se deja sacar de su aldea y de su comodidad, y el Señor lo toma de la mano, lo toca y le trae la visión que usted necesita para que un día nuestra visión sea visión 2020, la visión que le dicen a uno que es la mejor, 2020, visión espiritual, conociendo del Señor, sabiendo qué es lo que dice, y apoyados en todas las disciplinas de discipulado que estamos implementando y que hemos implementado aquí en nuestra iglesia: hermenéutica, interpretación. El Señor nos ayuda a ver con más claridad. La hermenéutica limpia nuestros ojos y nos permite conocer y entender con claridad lo que Él está enseñándonos a través de sus palabras. Que el Señor traiga sobre cada uno de nosotros muy pronto mejor visión 2020. Padre, te damos gracias. Celebramos, Señor, en esta mañana la enseñanza de visión espiritual. Que nuestra ceguera parcial, un día, como ocurrió con tus discípulos, será visión plena. Señor, que a pesar de que no entendemos muchas cosas, esa revelación tuya progresiva, esa limpieza de nuestra vista espiritual nos va a llevar a ver con claridad, a entender y comprender. Y si usted hoy o cada día ve que su adoración es con más entusiasmo, con más fe, con más fervor, usted está avanzando en su sanidad, está quitando su ceguera, está pasando de la ceguera parcial a la visión plena. ¿Qué lo está estorbando para que esto suceda? ¿Qué afanes son los que detienen ese trato del Señor con usted para que la visión mejore cada día? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué es lo que usted cuestiona de la palabra? ¿Qué es lo que no está andando bien en la creencia que usted tiene?
¿Por qué usted cree que el Señor no lo va a sanar? ¿Por qué cree que el Señor no le va a proveer? ¿Por qué cree que el Señor no va a cumplir sus promesas? Porque todavía tiene ceguera parcial. Su visión no es completa. ¿A qué le teme? ¿Qué temores tiene? ¿Que no va a salir adelante en sus estudios? ¿Que en su negocio no va a ir bien? ¿Que su empresa va a fracasar? ¿Que las ventas no van a mejorar? Y tantas cosas que nos pueden preocupar. ¿Qué será de sus hijos? Incertidumbre sobre su futuro. Que nada nuble su visión. Si usted está dependiendo y dejándose llevar de la mano del Señor, deje que Él lo saque, deje que Él lo trate. No le pida de qué manera. Dígale al Señor, conforme a su voluntad, un día cumplirás tu propósito en mí. Amén. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.